Ya no más. Entonces, como les decía, el rombo es el cuadrilátero que tiene todos sus lados de igual medida, pero sus ángulos interiores no eran rectos. Y por eso no era un cuadrado. Ya, el perímetro, primero, que es el más fácil. ¿Cuánto es en este caso? 4A. 4 veces el 4. lado, ¿cierto? 4A. Ya, y el área, ¿cómo se sacaba el área de un rombo? Era el producto de las diagonales partido 2. ¿Cierto? 4. Había dos formas de sacarlo. Una tenía que ver con esto. Si nosotros trazamos las diagonales, de partida esas diagonales eran perpendiculares. ¿Sí? Llamemos D a la diagonal más grande y D a la diagonal más chica. D y D. Entonces el área podía ser el producto de las diagonales partido en dos. ¿Y cómo más se podía determinar? Determinando uno de los triángulos y multiplicándolo por 4. ¿Cómo? Perdón, es que justo estaba leyendo un chat que me llegó del mismo curso. Determinando el área de uno de los triángulos y multiplicándolo por 4. Sí, podría ser, pero eso es más complicado. Ya no, eso que dijiste está bien, ¿ah? Numéricamente va a dar, pero es más largo. La otra forma es el, o sea, el producto entre la base y la altura. ¿Sí? Ojo, la altura, o sea, la distancia entre estos dos lados paralelos, no el lado, porque el lado es oblicuo. ¿Sí? Es esto. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de los dos casos, nosotros eh, podemos calcular el área, tanto con las diagonales como con la altura. ¿Sí? ¿Y de qué va a depender? Va a depender del contexto del problema, obviamente. Ya. ¿Y el romboide? ¿Cuál era el romboide? Ese es el romboide. Es el cuadrilátero en donde sus lados opuestos son paralelos. ¿Sí? Este es paralelo con este es paralelo con este. Pero además, dos lados consecutivos no son iguales. Porque si fueran iguales, caemos al caso del rombo. ¿Sí? O sea, si lo quieren ver de otra forma, el romboide es lo mismo que el rombo, pero se estira eso más allá. O más allá también puede ser. El área, al igual que el rombo, es la base por la altura. ¿Sí?
O sea, eso por eso. También podría ser eso por eso. ¿Sí? Si es que ustedes dan vuelta al rombo, esta sería la altura. ¿Ya? Si a la larga la altura, siempre piénsenlo así, pues la distancia entre dos lados opuestos. ¿Cuál es la distancia entre estos dos lados? Ustedes tiran la perpendicular, ahí está, esa es la altura. ¿Y cuál sería el perímetro? La suma a sus lados. La suma a sus lados. O sea, 2a más 2b, o si no, 2 por a más b si lo quieren factorizar. ¿Ya? Entonces, fíjense, tenemos un montón de figuras ya. Triángulo, cuadrado y todos los demás cuadriláteros. ¿Cómo se llamaban los polígonos de 5 lados? Alguien lo dijo Pentágono. hace un rato. Pentágono. Pentágono. ¿Sí? Ya. Pero aquí, aquí hay un pero. Desde 5 lados hacia arriba no hay fórmulas, ¿sí?, explícitas. Entonces, si nosotros tuviésemos un pentágono, por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer para estudiar su área y su perímetro? Alguien dijo hace un Dividirlo en figuras rato, conocidas. exacto, tenemos que descomponerlo en figuras conocidas, ¿sí? Entonces, esa es la observación que quiero hacer, que polígonos con más de 4 lados no los estudiamos de forma directa, sino que los reducimos a triángulos y cuadriláteros. Figuras de más de 4 lados se descomponen en triángulo y cuadrilátero. ¿Ya? Y nos queda una figura plana. ¿Cuál es? ¿A cuál le han echado de menos? Sí, La- no, El círculo. El círculo, ¿cierto? Y con esta figura nosotros cerraríamos la parte de figuras planas. ¿Sí? Nos interesa el área perímetro de triángulos, los cuadriláteros más conocidos. Ojo, aquí a nosotros nos faltan cuadriláteros, ¿ah? Nos falta uno, pero que no tiene fórmula, así que por eso no lo puse. Es el deltoide. ¿Ya? Ese falta, pero no tiene fórmulas como explícitas. ¿Sí? El deltoide era un tipo de trapezoide que no tiene ninguna relación entre los lados y ángulos, pero que tenía un eje de simetría. Por ejemplo, era como un diamante, por ejemplo. ¿Sí? Ahí tenía este eje de simetría. ¿Ya? Ya, pero no, como les digo, no es necesario nombrarlo tanto porque no tiene fórmulas claras. Hay que hacer la descomposición en dos triángulos y eso ya está antes. Ya, el círculo. ¿Qué es el círculo? ¿Qué es el círculo? Ahí lo dibujé. Una figura sin segmentos definidos. Ya de partida es una figura que su borde no está definido por segmentos, en ninguna parte. ¿Sí? Es una figura curva. Ya, ahora, de por sí el círculo es todo esto. ¿Sí? Que son todos los puntos que están a una distancia menor o igual que R del centro. ¿Sí? Este punto se denominaba centro del círculo
había una magnitud que se denominaba radio del círculo, y el círculo en sí eran todos los puntos que estaban a distancia menor o igual que el radio, ¿ya? Del centro. ¿Cuál era la diferencia con la circunferencia? ¿Cuál es la diferencia La entre cir- círculo y El circunferencia? borde. La circunferencia es la parte de afuera, ¿no? Exacto, ¿cierto? La circunferencia es solo... estoy rayando con... Ahí sí. Es solo esta parte, ¿sí? En cambio, el círculo es toda la región, incluido el borde, ¿sí? La circunferencia vendría siendo solamente el perímetro del círculo. Justamente, la circunferencia es o sea, la medida de la circunferencia es el perímetro del círculo, ¿sí? Ya. ¿Cuál es el perímetro y cuál es el área de un círculo? ¿Qué es lo que nos interesa? El perímetro es el doble de pi por el radio, ¿sí? 2 por pi por r. O si no, el diámetro por pi, ¿sí? Porque el diámetro son 2 veces el radio. Junto este con este, tengo el diámetro. Ese es el perímetro de la circunferencia. ¿Por qué? Porque al final estamos mirando solo el borde, como dijeron hace poco. Ya. ¿Y cuál es el área del círculo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? Por R al cuadrado. Era pi por r cuadrado. ¿Ya? Ya. Y ahora sí, esas son todas las figuras planas con las cuales vamos a trabajar. ¿Ya? Y como les decía, cualquier otra figura que no esté dentro de esto se puede descomponer en figuras de este tipo, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuerpos geométricos. En particular, primero vamos a ver los cuerpos de revolución. Esos son súper importantes. ¿Qué será un cuerpo de revolución? ¿De dónde viene esa frase? Cuerpos que se forman cuando uno hace girar una figura plana con su propio eje. Exacto, ¿cierto? El cuerpo que se genera al hacer girar, súper bien dicho, felicitaciones. Al hacer girar una figura plana en torno a un eje. ¿Ya? Ahí. Entonces, los cuerpos de revolución son muchos, pero solamente vamos a estudiar 3. El primero, el cilindro. El cilindro. ¿Qué debemos hacer girar para obtener un cilindro? Un rectángulo. Un rectángulo, ¿cierto? Si nosotros tenemos un rectángulo, ahí está, me quedó feo. Me quedó más feo. Ahí nomás. Si lo hacemos girar en torno a, por ejemplo, si este lado vale A, este lado vale B, y lo hacemos girar en torno a ese lado, ¿sí? Lo que vamos a generar es una figura de esta forma.
¿sí? Al hacer la revolución o el giro. Entonces, traspasemos medidas. Si esto mide A, en esta figura que se obtiene, ¿qué cosa mide A? La altura. La altura, ¿cierto? O sea, esta magnitud es la que mide A. Si esto mide B, en este cuerpo, en el cilindro, ¿cuál es la magnitud que mide B? Radio. El radio, ¿cierto? Porque al hacer girar esto, lo que vamos a obtener aquí abajo es un círculo. ¿Sí? Si esto gira en torno a este eje, lo que se obtiene es un círculo. Y el valor de B es justamente el radio del círculo. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Se acordaban de estas cosas? ¿O, o se les había olvidado completamente? Vamos bien, vamos bien. Está todo fresquito. Ya. Va, perímetro y área. Estamos mal, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué cosa íbamos a medir en cuerpos? Volumen. El volumen. El volumen. ¿Y qué más? El área. ¿Qué área? La del ¿De la contorno. base? La del borde, ¿cierto? El área superficial. Pongámosla así. ¿Sí? Esas son las dos magnitudes que vamos a medir en un cuerpo de revolución, o sea, en realidad en cualquier cuerpo geométrico. ¿Sí? Su volumen y su área superficial. Ya, ahora, hagamos un pequeño paréntesis para ver en qué nos podría servir esto, porque hemos visto un montón de figuras, pero no hemos pensado en qué nos podría servir. ¿De qué nos puede servir el perímetro de una figura plana? En la Para el práctica, por ejemplo. cercado de los terrenos. Hacer Por el ejemplo, ejercicio ¿cierto? de eso. Justamente como el ejercicio del listado. Para el cercado de terrenos, ¿sí? O sea, cualquier cosa que tenga que ver con un plano, que el cercado es lo más directo, sirve el perímetro. ¿De qué nos puede servir el área? También había un ejercicio parecido, o no creo que es del listado, el Para ejercicio que le estoy calcular hablando. su interior. Sí, por ejemplo, si es que quisieran embaldosar, ¿sí? Si se quisiera poner cerámica para ver cuánto se necesita, ¿sí? Los metros cuadrados. También los terrenos todos se venden por metro cuadrado, ¿sí? Que es una medida de área. En cuerpos geométricos, ¿de qué nos podrá servir el volumen de un cuerpo? Para hacer el espacio necesario que ocupa. Sí, sí, esa es ¿cierto? La finalidad, pero en algo más aplicado. ¿De qué nos podrá servir el volumen, por ejemplo? Para ubicar materiales. Para cubicar materiales, por Para ejemplo. llenar el vacío. Para llenar vacíos también, ¿sí? Sin ir más lejos, ¿qué significa que un jarro tenga 3 litros que no pueden hacer más de 3 litros de jugo, ¿cierto? Si no se rebalsa. Si esto fuera un pilar, para ver cuánta mezcla hay que echarle o cuánta mezcla hay que formar, ¿sí? ¿De qué nos servirá conocer el área de la superficie? ¿De qué podrá servir? No sé si han visto cuando uno compra productos, no sé, pues, para echarle un barniz, una pasta muro, cualquier tipo de esos materiales, que dice rinde aproximadamente tantos metros cuadrados. ¿Sí? O sea, lo que ustedes estén pintando van a cubrir esa superficie. ¿Sí? Independiente si sea curva o si sea plana. ¿Ya?
Entonces, claro, ahora hemos visto hartas fórmulas, pero en la práctica, mucha, igual sirven harto. Ya, entonces, volviendo al cuerpo, al cilindro. ¿Cuál sería el volumen del cilindro? ¿Se acuerdan? ¿Cómo nosotros encontrábamos esto? La fórmula decía el área de la base por la altura. ¿Cómo sacamos el área de la base? Sacando el área del círculo. ¿Y cuál era el área del círculo? Pi por radio cuadrado. ¿Cierto? Pi por el radio al cuadrado. ¿Y cuál es el radio? B. ¿Y cuál es la altura? A. Listo, ahí está el volumen. ¿Sí? Es el área de la base, que es el área del círculo, por la altura, que es este lado del rectángulo. ¿Sí? Ya, y ahora, el área superficial, ¿cuál es? Ya, primero, vamos por partes. Esta área, ¿cuánto es? Ya lo habíamos dicho. Cuadrado, Pi por p cuadrado. Y esta, lo mismo. la misma. Entonces tendríamos 2 por pi por p al cuadrado. Estas van a ser el área de las bases. ¿Sí? Y nos falta otra parte, que la vamos a denominar área lateral. ¿Cuál será? A por B. No, O 2B por A. tampoco. El perímetro de por el perímetro. del círculo. ¿No? Por el A. Ahí sí, ¿cierto? Porque miren, ¿cuál es una forma fácil de recordarlo? Piensen que ustedes ya destapan el cilindro, ¿sí? Se quedan solo con el manto, la parte lateral. Y aquí le hacen un corte, ¿sí? Si tienen una hoja a mano, pueden hacer el ejercicio. Ahí le hacen un corte y lo estiran, o lo aplanan, como quieran decirle. Les queda un rectángulo, ¿cierto? A ver si tengo alguna hojita. ¿Ya? Vean mi cámara. Ahí está, lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Esa es la parte lateral del cilindro. ¿Sí? Ustedes lo cortan y lo abren. Les queda esto. ¿Sí? Entonces ahora la pregunta es, ¿cuáles son las magnitudes de lo que me quedó? El perímetro de los círculos por la altura. Exacto, ¿cierto? Esa parte, esta parte de acá, es la que calza con el círculo. O sea que tendríamos el perímetro del círculo que era 2 por pi por el radio, ¿cierto? Y esta magnitud de acá, ¿cuánto es? La del lado. A. El A, ¿cierto? Porque nosotros, repito, aquí está, y lo que hicimos fue cortarla. Entonces esta parte quedó midiendo A. ¿Y cuál es el área de eso? Es base por altura, si es un rectángulo. ¿Sí? 2 pi por A por.
Entonces, ahí están las dos medidas del cilindro, su volumen y su área superficial. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Se entendió este jueguito, no? Del corte. Sí, profe. ¿Sí? Y aquí, ojo, tienen que tener claro que esto es la magnitud del área, o el área, de las caras planas, y este es el área. ¿De nuevo salió esta cuestión? Puta la DC. Ya de ahí, cuando termine esto nos vamos a tomar un recreo, ¿ya? De 10 minutos. ¿Les parece? Cuando se acabe la reunión para despejarnos, Vale. porque igual vamos a tomar un recreo. No podemos estar Bueno, de horas pegados. De ahí quizás sea antes, pero terminando eso son 10 minutos de recreo, ¿vale? Ya. Para que el corte sirva de algo. Ya, la esfera, que es otro cuerpo geométrico de revolución. ¿Cómo se obtiene? Girando un círculo. Dando un círculo. Girando un círculo o un semicírculo, da lo mismo, ¿sí? ¿En torno a qué? Si un círculo a su propio en medio, A su diámetro, ¿cierto? Entonces, si ustedes hacen girar un círculo en torno a su diámetro, o un semicírculo en torno a la cara plana, como lo quieran ver, lo que vamos a generar al hacer esa revolución, o ese giro, es lo que se denomina esfera. ¿Sí? ¿Qué vendría a ser el radio de la esfera? ¿O cuál sería su magnitud? R. El mismo R, ¿cierto? Porque aquí el que está R, y si lo hacemos girar, el radio sigue siendo R. Entonces esa es la ventaja de la esfera. La esfera conserva el radio del círculo que la definió. ¿Sí? Y lo mismo que antes. Esto tiene un volumen y tiene un área superficial. ¿Cuál era el volumen de la esfera? ¿Se acuerdan de la formulita? No, yo no. Volumen de una esfera es 4/3 pi por r cubo. ¿Sí? Esto es un número. ¿Sí? O sea, multiplican o elevan el radio al cubo y después multiplican por ese número. ¿Sí? Ese es el volumen de la esfera. ¿Cuáles son las magnitudes del volumen? Va a depender de la magnitud del radio. Si el radio está en metros, el volumen está en metros cúbicos. Si el radio está en centímetros, el volumen está en centímetros cúbicos. Si el radio está en pie, el volumen está en pies cúbicos. ¿Ya? ¿Y cuál es el área superficial? El área superficial es 4 pi r cuadrado. ¿Sí? Ojo chicos, todas estas fórmulas tienen que tenerlas no aprendidas porque las van a tener a mano, pero sí saber más o menos dónde pillarla o cuántos son. ¿Sí? No, como les digo, no les estoy pidiendo que se la aprendan de memoria. Si uno puede ir, mirarla en algún texto y ahí está. Pero saber que son magnitudes que están calculadas ya. ¿Sí?
saber dónde buscar o cómo buscar. Por ejemplo, aquí les van a quedar todas en 2 hojas. ¿Ya? Y el tercer cuerpo de revolución que vamos a estudiar es el cono. ¿Cómo se obtiene un cono? Girando un triángulo. Girando un triángulo, cualquier triángulo, No. Rectángulo. Triángulo, rectángulo, triángulo. ¿cierto? Entonces nosotros tenemos un triángulo, no, con ese lápiz no. Tenemos un triángulo rectángulo. Ahí está. Que lo hacemos girar en torno a uno de sus catetos, ¿cierto? Puede ser cualquiera. Yo lo voy, por como hice el dibujo, lo voy a hacer girar en torno a este, ¿sí? Pero también podría ser en torno a este, ¿ah? Lo que interesa es que sea uno de los catetos, porque ¿qué pasa si lo hago girar en torno a la hipotenusa? ¿Qué va a quedar? Va a quedar una cuestión que nada que ver. Una ¿Cierto? especie de diamante curvo. O sea, en realidad van a quedar 2 conos. Y sí, eso, pues como un diamante, pero con cara de revolución, ¿sí? Entonces, por eso nosotros lo vamos a hacer girar, o vamos a hacer la revolución, en torno a uno de sus lados, o sea, de sus catetos, perdón. Y lo que vamos a tener es esto. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es el, o sea, primero, cómo se traspasan esas medidas al cono? El radio, el cateto de abajo y la altura del cateto de la altura. Sí, ¿cierto? Pues de hecho, por eso le puse esos nombres. El radio es el cateto de abajo porque cuando gira esto se obtiene el círculo y el otro cateto, que es el eje de revolución, va a ser la altura del cono. ¿Cuál es la fórmula del volumen de un cono? ¿Se acuerdan o no? Queda poquito, así que se las doy. Era un tercio. Puede ser. Está bien. ¿Sí? Esto es un tercio. Ojo, fíjense. Del área de la base por la altura. ¿Sí? Ya. Y el área va a ser pi por r cuadrado, porque esa es el área del círculo de abajo, ¿cierto? Esa podríamos decir que es el área lateral. O sea, perdón, el área basal. Lo dije al revés. El área de la base. Y el área lateral es pi por r por g. ¿Quién es g? ¿Se acuerdan cuál era g?
Cuando se cierre tenemos 10 minutos de recreo, recuérdenlo. G es la generatriz del cono, ¿sí? Que es esa magnitud de ahí. ¿Qué es eso? Que vendría a ser la hipotenusa del cateto. O sea, del triángulo. Perfecto. ¿Sí? Sí. Entonces ahí tenemos una fórmula. La generatriz al cuadrado es la altura al cuadrado más el radio al cuadrado.